en el plano fiscal y en el plano externo que tiene la economía. Ahora, decirlo es fácil. El problema es que estos reajustes lo que van a hacer es acelerar la inflación en el corto plazo y por este motivo no es para nada fácil ni rápido bajar la inflación de un día para el otro. Entonces ya sabemos que dónde tenemos que bajar el gasto público y es básicamente en los subsidios económicos. El problema es que si solamente se bajan esos subsidios, bueno, si hoy estamos en recesión y se eliminan rápidamente esos subsidios, la verdad es que la demanda agregada caería muy fuerte porque el poder adquisitivo de la gente caería muy fuerte y habría una contracción económica muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer al mismo tiempo? Bueno, al mismo tiempo hay que también empezar a bajar los impuestos distorsivos, de forma tal de compensar el impacto económico. Ahora, el problema es si bajamos los impuestos distorsivos, ¿cómo hacemos con el déficit? Porque si no lo queremos financiar más con emisión monetaria y no mejoramos el déficit, aunque sea transitoriamente vamos a tener un déficit si eliminamos los impuestos distorsivos. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, claramente hay que volver a los mercados internacionales, hay que volver a los organismos internacionales para financiar este déficit transitorio, de acá que la economía vuelva y se vuelva más competitiva sin estos impuestos transitorios, sin estos impuestos distorsivos. Y para todo esto, claramente hay que arreglar el tema del default y de los holdouts. Esa era una parte. La otra parte está, ¿cómo hacemos para que la gente quiera tener más dinero? Bueno, lo primero es restaurar la independencia del Banco Central y prohibir el financiamiento monetario del déficit fiscal. ¿Qué es la independencia del Banco Central? Bueno, es básicamente la libertad que tiene la entidad monetaria, el Banco Central, de estar libre de la influencia política. Fíjense este grafiquito, este cuadrito de acá. Es básicamente de los años 80, pero seguida vamos a poner cifras más actualizadas, pero fíjense, se hizo un estudio de 46 países. Los que tuvieron indicadores de independencia en el Banco Central más altos, salió Alemania y Estados Unidos con una inflación del 3-4% anual. Los peores, los tres peores, México, Argentina y Brasil, con inflación entre el 65 y el 320% anual. ¿Sí? Si esto lo ampliamos, ahí tenemos un grafiquito donde tenemos independencia del Banco Central acá, y acá tenemos, acá independencia del Banco Central y acá inflación. ¿Y qué vemos? Que los países con mejores indicadores de independencia del Banco Central han tenido baja inflación y al revés, los más dependientes del sector político. Entonces la pregunta es, ¿por qué mientras más independiente es el Banco Central, menor es la tasa de inflación? Bueno, muy simple. ¿Qué es lo que pasa cuando el Banco Central financia desequilibrios monetarios o tiene objetivos de crecimiento mucho más altos de lo que la economía naturalmente puede tener? Bueno, lo que pasa es que el ritmo de la emisión monetaria supera al ritmo de la demanda de dinero y eso genera inflación. Si eso sucede, la gente no es tonta y espera inflación. Entonces las expectativas inflacionarias son enormes y el resultado es pura ineficiencia porque el Banco Central no termina mejorando la economía y terminamos con una inflación enorme. Entonces, claramente un Banco Central independiente puede cumplir el rol que tienen todos los países del mundo, que es preservar el valor de la moneda y velar por la salud del sistema financiero. Y de esta forma se baja la inflación esperada de la economía y por lo tanto de la verdadera inflación. Esta falta de independencia del Banco Central no es nueva en Argentina. Vamos a poner un indicador, hay muchísimos, pero la duración del presidente del Banco Central. Mire, entre el 50 y el 89 el presidente tenía que durar 4 años. En Argentina eso decía la Carta Orgánica, ¿sí? Si vamos a una muestra de países, 67 países, tenían que durar el promedio de esos países bastante más, 6 años y medio. Ahora, ¿duraron en promedio los presidentes en Argentina 4 años? No, 13 meses solamente. Bueno, pero uno podría decir, está bien, pero eso, digamos, 1950, 1989, ¿qué pasa ahora? Bueno, se reformó la Carta Orgánica del Banco Central y ya tiene que durar 6 años. Déjeme contarle la historia, no muy larga, pero del 2001 hasta ahora. Pou estuvo de presidente en el Banco Central entre el 2001, del 96 al 2001, tuvo 4 años y se fue, digamos. Se peleó con el ministro de Economía, con Cavallo en esa época, otros problemas, bueno, renunció y se fue, no duró 6 años. ¿Qué pasó después? Vino Macarone, 10 meses. ¿Qué pasó después? Bueno, hubo 10 días que ningún economista se animaba a pasar por la puerta del Banco Central por miedo que lo agarraran y lo metieran de presidente del Banco Central. 10 días sin presidente del Banco Central. ¿Quién apareció? Que
no sé si pasó por ahí o qué, pero bueno, Mario Blecher, digamos, 5 meses. Siguió Piñanelli, 6 meses. Alfonso Pratgay, 22 meses. Redrado, 4 años y medio. Lo cortamos acá para no hacerlo tan largo. Pero ¿cuál es el promedio de todos estos? Tenían que durar 6 años, 8 meses. ¿Ok? Entonces, restaurar la independencia del Banco Central y prohibir el financiamiento monetario claramente es muy importante. Segundo, crear mecanismos para desincentivar el ahorro en dólares. Pero de verdad, hoy ahorrar en pesos es imposible. ¿Por qué? Porque pierde valor la moneda. O sea, hay muchísimos mecanismos. Chile tiene la unidad de fomento, entonces se indexan, digamos, los ahorros y uno, por más que no haya inflación muy grande, pero si hay alguna inflación, digamos, claramente no se pierde valor. En Argentina se quiso hacer con el SER, pero claro, los indicadores de inflación mentirosos, digamos, el SER perdió su sentido, pero es importantísimo recrear, porque si no la gente siempre va a ahorrar, pero va a ahorrar en dólares y la economía se dolariza más y eso genera muchísimos problemas. 3. Permitir el libre uso comercial y de atesoramiento en otras monedas. Para que la gente ahorre en pesos, siempre debe tener la posibilidad de pasarse libremente a otras monedas. Esto es como, imagínense cuando uno va en el auto a la noche, no sé, 3 de la mañana y va entrando a un barrio muy oscuro. Entonces va entrando, mirando a ver por dónde voy y ve un cartelito que dice, entrá si querés, salí si podés. ¿Quién entra? Nadie. Bueno, lo mismo con los pesos. Si uno no tiene la posibilidad de pasarse a dólares, ¿quién va a entrar y tener los pesos? Nadie. Entonces, claramente, esto es un problemón para la economía. 4. Bueno, toda economía debe tener un ancla, un anclaje para las expectativas de inflación. O sea que la discusión de contratos, discusión de salarios, tenga una referencia de cuál va a ser la inflación. ¿Sí? Esto es importantísimo. ¿Sí? ¿Hoy cuál es? Hoy no hay ninguna, digamos. Unos economistas será 40, será 50, otros dicen 20, 30. Dios solo sabe, por la duda me cubro, entonces pongo la más alta y eso genera inflación. Entonces tener un ancla es muy importante. Ya hay distintas anclas. El ancla típico es el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque fijamos el precio del dólar, entonces fijamos el precio de muchísimos bienes al fijar el precio del dólar. Desgraciadamente nos enamoramos muchas veces de eso y nos fue bastante mal en miles de veces. Hoy es muy difícil llevar eso porque la verdad que las consecuencias han sido bastante complicadas. Entonces, este ancla hoy claramente parece muy complicado de utilizar. Entonces nos queda tipo de cambio flexible, que flote, y acá hay básicamente 2. Una es la meta monetaria, y es que el Banco Central se comprometa a emitir determinado rango de emisión monetario, entre tanto y tanto % por año. ¿Sí? Bueno, entonces uno podría decir, mira, si emite tanto será la inflación de tanto. Bueno, eso no lo entiende la gente. Piensen en el almacenero, en el carpintero, en cualquiera. ¿Qué sabe cuánto está emitiendo el Banco Central? ¿Qué sabe cuánto se comprometió? Ni idea. Entonces no sirve como ancla inflacionario, porque la gente no lo entiende. Entonces hay otros mecanismos, y es que el Banco Central se comprometa a tener una determinada inflación o al menos un rango de determinada inflación. Y se comprometa y obviamente lo cumpla y una inflación verdadera. ¿Muchos países están haciendo esto? Sí, muchísimos y crecientes. ¿Qué países son y cómo les fue? ¿Son países grandes? ¿Son países chicos? Bueno, la verdad que hay de todo. Fíjense, tenemos algunos países grandes, qué sé yo, ahí está Inglaterra, Canadá, tenemos países chicos o medianos como nosotros, sí, por supuesto, está Brasil, está Israel, está Chile, digamos, hay una cantidad enorme. Todos bajaron la inflación, pero no bajaron la inflación de un día para el otro, la bajaron gradualmente, cuidado. ¿Cómo les fue en materia de crecimiento a estos países? Bueno, la verdad es que no hay evidencia empírica que estos países hayan perdido crecimiento. No a todos les fue fantástico por determinadas razones. Fíjense, acá está la tasa de crecimiento de cada país respecto de lo que creció el mundo. Hay algunos, los que están acá, que la verdad que no les fue muy bien, pero fíjense a los otros, les fue bastante bien. ¿Sí? Lo cierto es que a más de 20 años de la primera implementación de este esquema, ningún país se ha salido. ¿Sí? Y siguen con este esquema y sigue creciendo. Conclusiones. Bueno, sincerar la inflación reprimida y eliminar los subsidios es una de las tareas más difíciles y urgentes de realizar o a realizar. Pero como también deben bajarse los impuestos distorsivos, el acceso a mercados de créditos
Y acordar programas con organismos internacionales es clave para financiar ese déficit transitorio que va a ser muy difícil de eliminar en el corto plazo. Por supuesto, para esto debe solucionarse el tema del default, claramente. Ahora, la otra parte es hacer que la gente pueda tener dinero, confíe en el dinero y no se deshaga del dinero rápidamente. Y para eso es clave lo que dijimos, la independencia del Banco Central, la libre elección de monedas y el anclaje de esas expectativas a través de las metas inflacionarias. De nuevo, para bajar la inflación es clave que la oferta de dinero vaya al mismo ritmo de la demanda. ¿Esto es nuevo, esto es raro? No, esto es viejísimo. ¿Sí? Todo el mundo lo sabe, todos los economistas lo saben. Esto no quiere decir que sea fácil de implementar y que la inflación se pueda bajar rápidamente. En la medida que el sector político tome absoluta conciencia de estas particularidades, las mismas no solamente serán más factibles de implementar, sino también de perdurar en el tiempo y de esa forma se podrá erradicar definitivamente el gran problema de la inflación en la Argentina. Muchas gracias. Buenos días a todos. Martín, en tu nombre, en nombre de la Fundación Mediterránea, muchas gracias por invitarme a participar de este evento tan importante. Siempre es importante repetir un buen hábito, más en un país como el nuestro, y ustedes lo vienen haciendo hace 37 años. Así que felicitaciones a la Fundación Mediterránea y a todos sus miembros por esa constancia en la búsqueda de la verdad y en la búsqueda de los consensos. Saludo también a las autoridades del Gobierno de Córdoba, a la vicegobernadora, al ministro de Comunicación, ¿entendí bien? Algunas autoridades nacionales, el diputado Fortuna, y a todos los presentes. Ojalá puedan tener ustedes y tengamos una jornada de reflexión en torno a este tema que nos plantean, ¿no? Las políticas de Estado para una Argentina en desarrollo, que es una tarea de todos, no solamente de los que estamos de este lado del mostrador como dirigentes políticos, sino también los dirigentes empresariales y los dirigentes sindicales. Esa necesidad de llegar a un acuerdo en aquellas cosas en que no debiéramos disentir, pero que por alguna razón disentimos. Gustavo decía, todos sabemos que la inflación es alta y todos sabemos que es un problema. Gustavo trabaja con una muestra que es casi un censo, ¿no? Que lamentablemente excluye quizás a 20 personas, que son las 20 personas que infelizmente están a cargo de resolver el problema que no quieren resolver, ¿no? O sea, el 99,9999% de la población sabe que hay inflación, la sufre, pero los que están a cargo en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, en la Casa Rosada, directamente deciden evitar el problema asumiendo que no existe. Una manera gráfica de medir el problema es, lo dijo al pasar Gustavo, el poder adquisitivo del billete de 100. Cuando nosotros nos fuimos del Banco Central, yo uso siempre esta imagen. Con un billete de 100, uno entraba a una panadería, en cualquier lugar de Argentina, en promedio se llevaba 42 kilos de pan. O sea, tengan ustedes esa imagen de entrar a una panadería y no nos alcanzan las manos para llevar 42 kilos de pan. Hoy, con suerte, nos llevamos 4, vale decir, en una bolsita en cada mano alcanza, ¿no? Y pasaron 10 años nomás. Es más, Gustavo mostraba un cuadro de la hiperinflación. Pasaron solamente 25 años desde la hiperinflación, que fue un fenómeno cultural, social, institucional. Veo algunas caras jóvenes, sería bueno que lo recordemos, ¿no? Piensen lo que les pasó a los pocos países en el mundo que tuvieron un proceso hiperinflacionario. Se juraron y se perjuraron nunca más volver a tener esa situación. ¿Qué nos pasa a nosotros como sociedad?
que cada tanto caemos en la trampa de pensar que, bueno, un poquito de inflación nos va a hacer muy bien, ¿no? Mi abuelo irlandés tiene una historia extraordinaria, la cuento para distender un poco, que estaba en una comida y tenía muchas ganas de ir al baño, ¿no? Y muchas ganas de ir al baño, y no se podía levantar, todo muy ceremonioso, y dijo, bueno, voy a hacer un poquito. Y bueno, se enchastró, ¿no? Fue un desastre, obviamente. Eso es un poco lo que ocurre con la inflación, ¿no? Cuando decimos, bueno, tengamos un poquito de inflación total, después, bueno, y esto es efectivamente lo que pasa. La pregunta que yo quiero trasladarles a ustedes es, no qué le pasa a los políticos, qué nos pasa como sociedad. El año que viene el Banco Central va a cumplir 80 años. Durante